Muy bienvenidos a una segunda edición de nuestro programa Entendiendo los Tiempos. Soy Francisco Conejeros, presidente de ONG Principios, y les invitamos a que puedan conocernos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y también en nuestra página web www.ongprincipios.cl. En esta oportunidad vamos a conversar de un interesante tema que se está debatiendo actualmente en nuestro país, que tiene que ver con la educación sexual. ¿Cuál es la vinculación o cuál es la relación, cuál es el protagonismo que debieran tener los padres frente a este tema tan interesante? Hay sectores políticos que han dicho que nosotros, como cristianos protestantes, nos hemos negado a la educación sexual. Bueno, para conversar de este tema tan interesante, vamos a conversar en esta oportunidad con Elizabeth Rivera. Ella es presidenta de la Fundación Somos Padres y además una activa militante, digamos, del movimiento por la vida y también por la familia. Activista también por los derechos de los niños. Ella ha participado activamente en el proceso legislativo que llevó adelante, ¿verdad?, el proyecto de ley, actualmente ley de la República, de identidad de género. Así que es una persona que entendida la materia, por eso es que está con nosotros hoy día acompañándonos para conversar sobre educación sexual. Además, es profesora de lenguaje, así es que, y también está trabajando en un colegio, así que tiene directa vinculación o relación con el sistema educacional. Por eso que es una interesante invitada para que podamos conversar sobre este tema interesante que tiene que ver con la educación sexual de nuestros hijos. Bienvenida, Elizabeth. Gracias, Francisco. Gracias por invitarme a este programa. Para mí, de verdad, es una gran bendición poder hablar estos temas tan relevantes que se debaten, como bien dices tú, y que nos hacen, en el fondo, cuestionarnos el rol de los padres y también el rol de la Iglesia frente a este tema. Así es. Coméntanos un poco para que vayamos entrando en materia. Coméntanos un poco de qué se trata tu organización, qué es lo que hacen, cómo surgió, por qué razón, hace cuánto tiempo están trabajando y cuáles son los temas relevantes que están llevando adelante. Yo personalmente, como Elizabeth Rivera, trabajo hace 5 años en el tema de la investigación en relación a lo que es la ideología del género. Esto nace cuando se publica el libro Nicolás tiene dos papás, entonces surge la necesidad de, como madre, saber qué tan obligada estaba yo a de tener que aceptar ese libro, La educación de mi hijo. Entonces, ese libro salió hace como 2 o 3 años atrás, entiendo. Salió en el segundo gobierno de la presidente Bachelet en noviembre de ese año, más o menos en el 2014 o 2015, tiene que ser. Llevan harto tiempo trabajando en este tema en particular. Entonces, de ahí, como por un tema más bien personal como mamá, uno empieza ya como a crear su red en cuanto al tema, y fui conociendo personas en el camino y junto con ellos investigando, y nos encontramos, bueno, que nosotros vivíamos en una burbuja en torno al tema, porque habían países como España que llevaban 10 años con la problemática de lo que era la perspectiva del género como política pública en salud y en educación, y de ahí surge el tema, bueno, y esta perspectiva de dónde nace, y nos encontramos con un concepto que se llama ideología del género. Entonces, así surge entonces, en torno a esa problemática social, así surge la Fundación Somos Padres. De ahí, ¿Y actualmente a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Actualmente nosotros como organización propiamente tal estamos constituidos hace un año, ¿no es cierto? Porque hacia atrás de eso, bueno, es todo el trabajo que hemos hecho con distintas otras organizaciones a difundir, informar. A la fecha, nosotros hemos trabajado principalmente en lo que es informar y divulgar este tema, que existe una realidad en Chile, ¿no es cierto?, que nos tiene a nosotros en un gran problema que tiene que ver con perder los derechos de los padres sobre los hijos. Yo te he visto a ti y junto a otras personas haciendo charlas en diferentes iglesias, claro, en organismos, en colegios también, charlas para profesores. Cuéntanos un poco cuál es la recepción de los hermanos de la iglesia cuando tú les haces cuando tú les hablas y les dices que sus hijos están en peligro por este enfoque de género, ideología de género o teoría de género, como se llama. ¿Cuál es la reacción de los pastores, de los hermanos y también de los profesores? Bueno, por una parte está el tema de lo que dices tú, las charlas que tienen que ver propiamente a iglesias, ¿no es cierto?, unidades pastorales.
En la iglesia hay mucha ignorancia. Hay sectores y poblaciones donde no tenían idea que existía una ideología del género. Al verse y saber, ¿no es cierto?, y revisar junto con los papás y con los líderes de la iglesia las leyes y cuáles son sus objetivos, han quedado como impresionados, que es como la primera reacción que tiene cualquier persona cuando se enfrenta a la ideología del género. Pensar que te están hablando como un relato de ciencia ficción, que es imposible pensar que eso podría ocurrir en la realidad. Por una parte preocupados, interesados y sumándose como a la causa. Por otra parte está el tema que tiene que ver con los colegios, que ya no es un tema solamente religioso, sino que es un tema ya de derechos civiles, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un tema de educación, la educación que quiero para mi hijo. Y hay profesores muy confundidos. Los directores de colegio también están en la duda de a qué atenerse. Están en la expectativa con respecto a qué va a pasar en el futuro, ya que nosotros leemos casos como colegios en España, donde se le ha impuesto esta educación, no hay disidencia, se quiere endurecer una ley antidiscriminación, donde a través de la coerción, Aquí en Chile, o en tanto España. en España, ¿no es cierto?, que a través de la coerción, sea cárcel, multa, no podrían los padres ejercer la libertad sobre los hijos, educarlos moralmente bajo sus creencias, ni los medios de comunicación, ni los médicos, ni la iglesia, nada que no diga que los derechos reproductivos no son válidos, o sea, por ejemplo, el aborto, que no es un derecho de la mujer, o que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y no defender los derechos de las minorías sexuales. Eso sería un discurso del odio, una discriminación. Por lo tanto, esos colegios estarían destinados a multas, ¿no es cierto?, y a muchas, sin recursos públicos también, porque se les amenaza con no darle recursos para el público. Entonces, los directores están muy a la expectativa y tienen gran necesidad de que se les informe de manera, llamemos, objetiva. O sea, y objetiva de plantear el tema desde la realidad, y no solamente desde mis creencias, ni solamente desde la otra visión de las minorías sexuales, sino que de manera neutra. Es decir, esta es la realidad, estas son las leyes, este es el objetivo que pretenden, y esto tendría que pasar en los colegios. Qué interesante, súper interesante escuchar la perspectiva tuya como profesora, porque tú trabajas en un colegio y cuando dices que hay una comunidad educativa, tanto directores como profesores, como también apoderados, que están confundidos respecto de la implementación de esta ideología de género en el sistema educacional. Pero, ¿cómo se está implementando? ¿Qué es lo que recibe el profesor? ¿Qué instrucción recibe el profesor del Ministerio de Educación para que nosotros podamos decir, aquí hay ideología de género? ¿Cuáles son los instrumentos que está utilizando educacionales, que está utilizando el Ministerio de Educación para que nosotros podamos decir, los profesores están confundidos? Confundido en cuanto a la expectativa de lo que viene, porque en la realidad en Chile la ideología del género como política pública en cuanto a los textos de estudios el colegio no han ingresado. Que sean textos del Mineduc donde señalen que el género es una construcción cultural, que el niño puede elegir lo que quiera hacer, ¿no es cierto?, que vive tu sexualidad libremente, eso no ha ingresado. La expectativa o el temor de los directores que en algún momento perder la libertad, porque, por ejemplo, más que nada porque saben que hay leyes que se están tramitando, como la ley de incitación a la violencia, donde es multicárcel, ¿no es cierto?, a aquellas personas que se opongan. En realidad, la ley tiene ese espíritu, al que se oponga a los derechos de la minoría sexual y feminista. Entonces, saben que en ese contexto se les viene muy difícil el tema, y por otra parte también el tema de la transexualidad, identidad de género, los confunde en el sentido cuál es el rol realmente de ellos, sin ser activistas del LGTBI, pero seguir siendo docentes. Porque la realidad de un colegio es que en los colegios existen niños de todo tipo y orientaciones sexuales, y los colegios es una realidad de siempre. Y sería muy poco, más un colegio confesional, muy poco cristiano discriminar a un niño por su orientación sexual o pretender que ese niño no va a seguir una educación formal. Eso es imposible y no corresponde tampoco.
pero ¿cuál es la actitud que tendría que tener el colegio frente al tema? Esa es como la confusión de ellos, de que los guíen en decirle, en el caso de si un niño tiene disforia de género o un niño está confundido a esta edad, ¿cuál tendría que ser la actitud correcta del profesor frente a ese niño? Del docente. Del docente. Cómo tratar estos casos de orientaciones sexuales distintas. Exactamente. O incluso identidades de género también. Pero más allá de eso, ¿cierto? Del trato de que debería tener un profesor hacia esta comunidad LGTBIQ. Más allá de eso, hay desde el Ministerio de Educación parece ser que una política sistemática, porque si bien es cierto, todavía abiertamente en los textos escolares no hay ideología de género, pero nosotros hemos recibido denuncias de apoderados, por ejemplo, del segundo ciclo básico, particularmente en séptimo y octavo básico, en ciencias naturales, donde ya se le está diciendo en algunos objetivos de aprendizaje, en el objetivo de aprendizaje número 4 del séptimo básico, se le está diciendo o enseñando o obligando a los profesores que digan que la sexualidad es una construcción social y que no tiene que ver con cuestiones biológicas, biologicistas. Esa obedece a una concepción ideológica de este enfoque de género. Por otra parte también tenemos las circulares, la circular 2202, la circular 768, y también el programa de enfoque de género que salió el año pasado o el año antepasado. Entonces nosotros vemos una serie de políticas que reciben los profesores para que ellos sean los ejecutores de estas políticas públicas a través de los distintos colegios. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo, porque nosotros conocemos, como organización, conocemos también la otra parte de los apoderados, cómo los apoderados sufren y son afectados en sus derechos preferentes de educar a sus hijos, pero desde la comunidad educativa, desde los profesores, cómo reciben ellos esta, como tú decías, confusión, ¿verdad?, de tener que tratar a los niños que tienen orientaciones sexuales distintas, pero además obedecer a una verdadera batería de herramientas ideológicas que el Ministerio de Educación está promoviendo. Entonces, claro, ¿cómo lo ves tú, el tema de las circulares, los programas de educación de género y todo ese tema que obligatoriamente ahora se tiene que implementar en los colegios que vienen desde el Ministerio de Educación? Claro, lo que pasa es que desde el año 2010, o más bien del 2008, existe como toda esta ya visión de incorporar dentro de la educación pública todos los contenidos del género, la diversidad y todo lo que tiene que ver con la antidiscriminación, la ley de inclusión, ¿no es cierto? Y todas estas reformas que han venido en los últimos tiempos, con la idea, ¿no es cierto?, de fomentar la no discriminación y la no violencia hacia las minorías sexuales, hacia las mujeres y todo eso. Pero en realidad, ¿qué ha pasado con respecto a esas políticas? Hay dos realidades, o tres diría yo. Hay tres realidades. Nosotros tenemos una educación municipal, una educación subvencionada y una educación particular. El problema en cuanto a convertirse en ideologización parte en los colegios municipales. O sea, hay colegios, ayer mismo conversaba con un papá que me contaba que en su hijo, un colegio emblemático de la comuna de Santiago Centro, se le daban charlos de todo tipo. Podía entrar cualquier organización que quisiese y celebraban el Día del Orgullo Gay, los niños se vestían de niña, porque como este caso es un colegio de niños. Entonces había todo un tema y que los papás en el fondo estaban como normalizando esto y mayormente preocupación por el tema no había. Lo veían como una cosa, una actividad de niños en cuanto a la no discriminación. Pero por otro lado también entraban grupos de anarquistas, ¿no es cierto?, a dar charlas en el auditorio donde motivaban a los niños a no estudiar, a rebelarse contra la norma, contra la autoridad, contra todo el sistema. Esa realidad existe. Pero existe ahora, que hay colegios, por eso. ¿Quién fiscaliza? El tema es... ¿Quién controla? El tema es... ¿Cuál es el contenido de esos programas de educación, de esos talleres de educación que están implementando sin la Exactamente. autorización de los papás? Porque mira... por una parte, ¿cuál es el contenido? ¿Y quiénes son las organizaciones, las instituciones que van a dar esa charla? Exactamente, ese es el problema. Porque acá, por ejemplo, las orientaciones técnicas para la educación en sexualidad de la UNESCO del año 2010, una de los criterios previos a la elaboración de los colegios dice claramente deben incluir la vinculación y coordinación con las redes territoriales de salud, centros comunitarios, ONGs.
Y esas ONGs tienen, podemos decir, los privilegios, todo lo que tiene que ver con los derechos reproductivos de las mujeres y con todas las organizaciones que tienen que ver con el LGTBI. Entonces, como bien dices tú, ¿quién fiscaliza? Nadie. Puede entrar cualquier persona y darle una charla a tu hijo sin consentimiento, puede enseñarle toda esta ideología del género, cualquier tipo de contenido. Pero aún así, como te digo, en el aula misma también va a depender todavía de la formación que tenga el profesor. En qué universidad estudió, si participó o no de la última capacitación docente que hubo con respecto a la sexualidad. Eso es muy interesante, porque hoy día también, si uno revisa las mallas curriculares de los profesores, de las universidades donde se forman profesores, en todas, para no ser tan absolutista, en una gran mayoría de las universidades están con este ramo supuestamente del enfoque de género o la teoría de género. Así que por el lado de los profesores es bien difícil que el profesor venga con una mentalidad, entre comillas, sana. Pero lo preocupante es que pasen por sobre el derecho de los padres, porque debiera haber aquí, o sea, no puede cualquier persona venir o cualquier organización venir y a dar una charla sin el consentimiento de los papás. Entonces, ahí es importante que nosotros, que este tipo de programas sirvan para informar a los papás de que ellos tienen que asumir un rol preponderante importante en cuanto a la educación sexual de sus hijos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido en tu colegio, digamos? ¿Ha habido algún tipo de interés por hacer charlas de educación sexual de este tipo de organizaciones? ¿Los papás están preocupados? ¿Qué es lo que pasa dentro del sistema educacional o los papás simplemente no están ni ahí, digamos? Mira, en este momento existe una preocupación de parte del gobierno y del Mineduc de que se hagan charlas y se hagan talleres de educación sexual en los colegios. Que los colegios tomen el control de este tema, de que implementen programas que tengan que ver básicamente con un tema de prevención de embarazo no deseado y la prevención de enfermedad de transmisión sexual. Y eso viene desde el año 2008, ¿no es cierto? O sea, no es que sea algo nuevo. Y esta ley, y por la ley, ¿no es cierto?, de salud, donde señala que desde la enseñanza media principalmente se le enseña a todos los niños los métodos anticonceptivos para evitar embarazo no deseado. Eso al Mineduc le interesa sobremanera por el tema del SIDA, de las estadísticas del SIDA en Chile, y el tema de la enfermedad de transmisión sexual. Eso sí al Mineduc le interesa promoverlo, difundirlo y que los colegios se hagan cargo. Es decir, que los colegios tengan un programa de educación sexual. Entonces, en caso de mi experiencia, en el colegio donde yo trabajo, a los niños sí le han dado charlas de educación sexual, pero desde el punto de vista biologicista. Es decir, se le ha enseñado con autorización, porque yo puse un requisito para el tema. En este caso estás tú ahí, claro, atenta, yo puse un requisito sí. En el caso de mi curso. Pero eso no ocurre en todos los países de Chile. Yo dije, bueno, yo le doy permiso para que den una clase que era la psicóloga al colegio, no era una persona externa, para que den clase en mi curso, pero yo necesito antes un requisito previo, que usted le informe a los apoderados que la charla que va a dar, cuáles son los objetivos, qué es lo que le va a enseñar, qué le van a decir a los niños y que los papás tengan claro, porque no quiero que después, si sale algún tema polémico, los apoderados me vengan a decir que yo lo estoy adoctrinando en teorías del género que no tienen ninguna base científica. Lo hicieron así, mandaron la carta a los apoderados, llegó la psicóloga, la enfermera del colegio, o sea, toda gente del colegio, a preparar el tema y le enseñaron los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, se las explicaron cuáles eran como métodos preventivos. Muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de seguir conversando. Yo espero que de verdad pueda ser muy útil esta información que tenemos aquí por parte de Elizabeth, y vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos a la segunda parte del programa.